Una vez visto los conceptos de transporte combinado y multimodal y el concepto logístico de intermodalidad, vamos a hacer un paso más hacia adelante para seguir viendo distintas realidades logísticas. En este caso hay un montón de puntos logísticos a nivel internacional que sería interesante saber exactamente los que son. ¿Qué es un hinterland? ¿Qué es un hub? ¿Qué es un puerto seco? Un ZAL, un CIM, son siglas que normalmente oímos y escuchamos, pero a veces no tenemos claro qué quiere decir. Vamos a empezar por el primero. El hinterland es la zona de influencia de un determinado punto logístico, en este caso de un hub. El ejemplo lo tendríamos con el puerto de Barcelona. Toda aquella área de influencia del puerto de Barcelona. ¿Desde qué empresas, en qué territorios es rentable enviar un contenedor para que salga por el puerto de Barcelona? O si yo estoy haciendo una importación, ¿qué puerto más cercano es el que dejaré que el barco deje el contenedor para que luego lo lleve a mi casa, a mi empresa? Este es el hinterland. Evidentemente, distintos puertos, como por ejemplo Valencia y Barcelona, compiten por partes del mismo hinterland porque ellos quieren partes de zona de influencia. Por lo tanto, es muy interesante tener claro que los puertos o puntos logísticos, en este caso un hub, luchan por hinterlands más grandes. Hemos mencionado un hub y este es el siguiente punto. El hub es un nudo de comunicaciones. En este caso tendremos un hub, un puerto es un hub clarísimo. ¿Por qué? Porque normalmente en los puertos tenemos el mismo puerto que están enlazados con una red de carreteras importante para que los camiones puedan entrar y salir, y también con vía férrea para que también gestione esas mercancías, trenes. Si además coincidimos con un aeropuerto al lado, pues aún estamos dándole ese hub más potencia, que es un nudo de comunicaciones logísticas, una concentración de puntos logísticos de una forma interesante. El siguiente punto es el del puerto seco. Cuando tenemos que el puerto está colapsado, otra forma de descolapsarlo es unirlo con vía férrea con otro punto interior que puede estar a varios kilómetros, 60 kilómetros como 200 kilómetros, es igual. Donde esas mercancías que recibimos del barco entran dentro del territorio por un tren y van a un recinto aduanero que hay a X kilómetros, 200, 300 kilómetros. En este recinto aduanero, allí se harán los despachos, se guardará la mercancía y por lo tanto se despachará y se enviará la mercancía a casa del cliente que está más o menos en esa zona geográfica. Lo mismo en sentido inverso. En una exportación, el exportador envía la mercancía al puerto seco porque la tiene más cerca de sus instalaciones, y de allí se puede hacer el despacho y enviarla al puerto donde será cargada finalmente a un barco. Este es el concepto de puerto seco. Un territorio, un espacio de ayuda al puerto, pero que no está físicamente en el puerto, sino en el interior del país. Después tenemos el ZAL. ZAL es una zona de actividades logísticas, normalmente en los puertos, donde hay los consolidadores, donde hay los estibadores, donde hay empresas que realizan manipulaciones de las mercancías sin haber pasado ese control aduanero de pago de aranceles, etc. Pues todas estas empresas están en una zona de actividades logísticas y por lo tanto tienen que estar en un hub, en una zona donde se muevan muchas mercancías. Esto es una ZAL. Y finalmente tenemos un CIM. El CIM es un punto de concentración, en este caso de concentración de transporte terrestre. Es un centro integrado de mercancías en un mismo punto logístico, donde tenemos muchos transportistas que cooperan entre ellos para gestionar mercancía. Bien, ya hemos visto un poco estos distintos puntos logísticos que es importante conocerlos para luego entender mucho mejor
los Incoterms y el comercio internacional.